Damos la bienvenida a este cineforo muy especial de Cultura Mundis con dos invitados de lujo. Uno, bueno, ya es de la casa, de todos quien no conoce a Luis Bond, y el otro tengo el inmenso honor de traer a Cultura Mundis a un muy querido amigo, Carlos Gustavo Mota. Me estoy dando cuenta, ahora que los estaba viendo, que este cineforo va a tener un plus, porque tenemos a un miembro destacado del Centro de Estudios Jungianos, como es Luis Montt, y por el otro lado tenemos a un miembro destacado de la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires, Argentina, director, uno de los directores de la Red de Cine y Psicoanálisis por la parte de la EOL, y bueno, Carlos Gustavo es psicoanalista, psicólogo clínico, Luis Bond, comunicador social, y los dos comparten que son cineastas. Bienvenidos a Cultura Mundis, bienvenidos esta noche y bienvenidos todos ustedes que están con nosotros hoy, preparados con toda la expectativa. Además, porque Luis esta semana arranca la segunda parte de su exitoso taller de mitología y arquetipos. Quienes quieran entrar, bienvenidos. Y Carlos Gustavo el día miércoles va a empezar un ciclo de 3 clases de psicoanálisis y cine. Así que, bueno, quienes quieran, nos escriben y bienvenidos a Cultura Mundis. Hoy el Cineforo va a girar alrededor de una película extremadamente sensible, hermosa, que estuvo nominada a 6 Óscares de la Academia, Óscar 2021, y logró ganar 2, mejor edición, mejor sonido. Se trata de Sound of Metal, una película del 2019, protagonizada por Riz Ahmed, Olivia Cook, Paul Rashi, Lauren Ridloff y Matthew Amalric. Bueno, yo prefiero dejarle la voz cantante, van a hablar Luis, va a hacer primero su disertación, después Carlos Gustavo, luego van a conversar entre ellos, vamos a ver qué sale acá porque nada es preparado y luego todos vamos a tener la oportunidad de compartir con Carlos Gustavo Mota y Luis Bond. Luis, te cedo Okay. la palabra. Gracias, Johnny, por la invitación. Un placer estar acá contigo, con Carlos y con todo el equipo de Cultura Mundis. Además que creo que estos espacios que hemos estado creando de cineforos son... Esto comenzó como un experimento, y bueno, mira todos los que llevamos. Y precisamente esta historia arrancó con Nomadland. Y con Nomadland yo había dicho, tenemos que hablar de Sound of Metal. Fuimos a The Father, tenemos que hablar de Sound of Metal. Y bueno, por fin, enos acá hablando de Sound of Metal. En el chat, Luisa Elena escribe mejor película del año. Y bueno, definitivamente yo creo que de esta selección del Oscar, si yo tuviera que de alguna manera poner las manos en el fuego por 3 películas, serían The Father, Sound of Metal y Another Round. Another Round me encantó, creo que son 3 películas muy, pero muy sensibles y son películas que giran alrededor de 2 temas que que estuvieron presentes en el Oscar en diferentes niveles, pero que creo que nos tocan de una manera muy, pero muy cercana. Uno es el luto y otras son las adicciones, porque precisamente Sound of Metal es una película que habla sobre las adicciones. Originalmente, cuando uno escucha la premisa, bueno, es un baterista que se está quedando sordo, todo automática, por lo menos me pasó a mí cuando vi el tráiler y cuando vi todo, no sé por qué me dio como una vibra que iba a ser una película tal vez enfocada en la música, y realmente la música es una excusa para poner en marcha absolutamente toda la historia. El director es Darius Marder, que él había hecho un documental hace como 10 años atrás. Esta es su ópera prima de ficción y definitivamente hay que quitarse el sombrero porque cuando tienes un director que en su primera película de ficción logra tener una impronta tan marcada, o sea, uno ve Sound of Metal y tú dices, aquí está la mano de alguien que sabe no solamente lo que está narrando, sino que tiene una personalidad, y eso no es algo que es muy, pero muy común. Segundo, el argumento, quien da el argumento de la película es Derek C. Francis, que Derek C. Francis
es el mismo de Blue Valentine, de Place Beyond the Pines, que por cierto, Darius Marder es el que escribe ese guión, entonces yo siento que aquí ocurrió como una complicidad entre ellos dos, y oye, yo siento aquí como esa, esa tónica del cine de C. Francis. Si ustedes, por ejemplo, llegaron a ver Blue Valentine de Place Beyond the Pines, o en HBO está I Know This Much Is True, durísima, con Mark Ruffalo, tú te das cuenta que este es un realizador que le interesa contar, pues, todo ese tránsito que a veces nosotros tenemos por la noche oscura del alma, y es precisamente lo que le pasa al personaje de Riz Ahmed. Sound of Metal, si no me falla la memoria, se estrena en Chicago, en Chicago no, en Toronto, y es una película que aparentemente, yo creo que de haber tenido un Oscar normal, entre comillas, yo creo que tal vez no hubiese llegado tan lejos, no porque no sea buena, al contrario, me parece que es una maravilla, pero es de esas películas que tú ves en la selección del Oscar y tú dices, esto es raro que haya llegado tan lejos. Me pasa un poquito, salvando las distancias, como el año donde estaba Arrival, donde estaba Moonlight, que llegó Hell or High Water, que es un peliculón, un neo-western que me fascinó. Yo digo, oye, qué bueno que llegó hasta allá. Me pasó eso con Sound of Metal y me sorprendió gratamente que se haya llevado las dos estatuillas, tanto montaje como sonido, que sonido, por cierto, tenemos una venezolana trabajando en el equipo, orgullo, y ya entrando en cuanto a la estética, algo que es interesante con Sound of Metal es que son de las pocas películas que logran meterte dentro de la cabeza de el protagonista. Y cuando digo dentro de la cabeza del protagonista no me refiero a generar empatía, que es algo común que las películas deberían buscar, sino de alguna manera hacerte padecer lo que el protagonista está padeciendo. Lo que, por ejemplo, se logró con The Father, con el guión, que es completamente diacrónico y que hacía que uno se sintiese así de desorientado como Anthony Hopkins, pues pasa aquí con Sound of Metal con el sonido. Me hubiese encantado verla en una sala de cine, la tuve que ver en mi casa como yo creo que la mayoría de todos, y nosotros sentimos esta experiencia envolvente de cómo vamos perdiendo la audición, al igual que el protagonista, salvando las distancias. Es un poquito como lo que hace Julián Schnabel en La escafandra y la mariposa, que nos paraliza y hace que nosotros vivamos en carne propia la parálisis del protagonista. Pues aquí nosotros vamos viviendo esa sordera y esa elección deliberada de, por ejemplo, no tener subtítulos en el lenguaje de señas y que uno esté como perdido igual que el protagonista, y poco a poco mientras él va aprendiendo, entonces ahí uno también va aprendiendo el lenguaje de señas, entonces ya comienzan a aparecer los subtítulos. Son ese tipo de detalles que hacen que nosotros nos metamos de lleno en la película y podamos entender también cómo este señor, que es un adicto, cambia la adicción a las drogas por la adicción a una relación simbiótica, que bueno, como toda relación simbiótica, tiene una ruptura violenta. Toda la cantidad de ira acumulada, toda esta cosa de aferrarse a la esperanza de me voy a operar y eso va a cambiar, y no aceptar este nuevo status quo que tiene el protagonista, creo que es demoledor, porque todos nosotros nos podemos identificar con cómo la vida a veces nos lleva por unos rumbos y nosotros queremos como que negarnos, y mira, parte de todo esto tiene que ver con la aceptación, ese final maravilloso de poder conseguir el silencio. Es una película que no habla sobre una persona que se va quedando sorda, sino como una persona aprende a estar en silencio, aprende a estar en paz consigo mismo. Y hablar de este tipo de temas no es fácil, porque bueno, se cae mucho en el cliché, se cae mucho tal vez como en la cosa de autoayuda, o hasta cierto punto en regodearnos en el dolor. Y yo creo que Sound of Metal pues se mantiene en una delgada línea donde nunca se le va de las manos el drama, pero tampoco es una película superficial. Tiene además como un tempo, ¿no? El kairos, este tempo del alma, que me parece que es fascinante. Yo siento que es una película que tiene como su propio tiempo de digestión y que termina y uno todavía la queda rumiando. Así que estoy muy feliz de estar acá para poder escuchar a Carlos y enriquecerme con todos los aportes de los participantes, porque siento que son de estas películas que entre más las hablas, más le aparecen aristas y más se va enriqueciendo.
Bueno, continúo entonces, y bueno, fundamentalmente agradezco la invitación de Johnny Glabowski, de Cultura Mundis, a Luis Bon, digamos, con esto que estábamos hablando previamente. Johnny es muy gentil realmente de su parte en incluirme en esta presentación, así como también para el dictado de un curso que comenzaremos este miércoles en relación a la temática de psicoanálisis y cine, que vengo dictando desde hace 18 años aquí en Argentina. Yo voy a plantear algunos puntos muy similares en relación al abordaje del film, ubicando muy similares a los que Luis comentó, ubicando una variedad de hitos narrativos, y voy a comenzar efectivamente con la emergencia de lo real, aquello que no da aviso, se instala en un cuerpo de la peor manera en el caso de Rubén, el protagonista de Sound of Metal, baterista apasionado quien junto a su novia Lou conforman un par de músicos dedicados al rock metal, un rock cuya armonía despierta los sentidos y a veces hasta aturdirlos. Ambos se presentan en esta ópera prima, como decía Luis, de Dairos Murder, como convivientes en una motorhome que los lleva de gira de pueblo en pueblo, tal como gitanos con un rumbo fijado al del nombre del grupo que constituyen, que se llama Black Gammon. Algo nos dice también el realizador sobre el vínculo de esta pareja. Efectivamente, él fue adicto a la heroína y hace 4 años que se mantiene limpio, ¿no? Ella nos muestra cicatrices de cutting sobre el cuerpo, sobre todo cuando una mañana, luego de un recital, él la despierta con los palillos de la batería, que hace las veces de la prolongación del cuerpo propio de Rubén. Imprevistamente, su audición disminuye al 75% de modo irreversible. Resulta apto también para una operación coclear que tiene un costo entre $40.000 a $80.000, y tomando una expresión del periodista y crítico de cine argentino Ezequiel Boetti, a Rubén, parafraseando a Maradona, le cortaron los palillos. No, Maradona había dicho, me cortaron las piernas, bueno, acá le cortaron los palillos. La técnica cinematográfica y el relato del director permite experimentar al espectador un abanico de recursos, desde ruidos metálicos, zumbidos, ausencia de sonido, todas experiencias sensoriales de carácter inmersivo. La desesperación de Lou por la sordera de Rubén la lleva a conectarse con un veterano de Vietnam, Joe, quien perdió la audición en la guerra, y aparece como el encargado de una granja, mezcla de institución que aloja a sordos adictos en recuperación, una escuela para sordomudos. Joe es una mezcla de maestro zen que guía a Rubén en el difícil camino de aprender a convivir con un sentido menos. Papel protagonizado por Paul Razzi, hijo de padres sordos, veterano de Vietnam en la vida real y líder de la banda de rock Hands of Doom. Algunas fallas para mí de guión tironean a Rubén a precipitarlo de aquí para allá, decisiones que parecen ser el modo de volver a encontrar a su amada, que promete esperarlo hasta que se adapte o hasta que pueda realizar la operación coclear. Encontrar a su amada, tal como Orfeo lo hace con Eurídice, 2 veces perdida. La pierde cuando la sordera se le instala. La pierde cuando la encuentra en París, ya viviendo ella nuevamente con su padre rico,
protagonizado por Matthew Amalric, actor justamente de la estupenda película La escafandra y la mariposa, historia donde se veía afectado por la comunicación con su entorno y quien le confiesa a Rubén que nunca entendió cómo su hija podía estar a su lado. La pierde por segunda vez cuando en el momento de estar íntimamente juntos, Lu no puede más que abrazarlo y Rubén, al ver que ella comienza a rascarse su axila con sus uñas en la zona donde se encontraban sus cicatrices, parece tomar conciencia que el estar juntos no será tan bueno, al menos para ella. Rubén decide irse mientras ella duerme. Camina erráticamente por las calles de París y se sienta en una plaza frente a una iglesia donde comienza a tocar sus campanadas, ruido que por su repetición se le antoja más que insoportable, y así como Edipo que se arranca los ojos para no continuar viendo, él desconecta el implante coclear para no continuar escuchando ruidos metálicos que son el pobre reflejo y simulacro de una audición que cualquiera de nosotros puede tener. No querer escuchar más lo alojará en un silencio que va a metaforizar la calma, la quietud personal que necesita. El silencio le pone un corte al goce devastador. Hay una cuestión que merece destacarse y es cómo el realizador en la escritura del guión ubica al protagonista con una pérdida tras otra, desarrolla un esquema casi sádico y se empecina en quitarle a Rubén cada cosa que desea, casi como en alusión directa al libro de Job en la Biblia, quien experimenta dolor, quiebre, soledad, pobreza, sufrimiento. Cuando Rubén puede alcanzar algún momento de alegría, el modo destinista del realizador coloca al personaje en el camino del conformismo. El quitarse los audífonos y perder la conexión con los implantes es un acto que desaloja a Rubén del barullo de la lengua, esa lengua que estaba contaminada en la voz del otro que no aseguraba efectos de sentido. Es decir, Rubén estaba capturado en el vacío, producto del otro, y la emergencia de lo real lo arrojó abruptamente a la pérdida de la audición y allí lo dirige al umbral de su deseo. El interrogante es si su deseo es volver a escuchar o su deseo se inicia cuando el silencio lo ubica en un tiempo cero de escucha. Sabemos por Lacan que el acto de silenciarse no libera al sujeto del lenguaje. Creo que el último fotograma del film se aleja de la resignación y puede resultar solidario con una frase de Wittgenstein en su Tractatus Lógico-Filosófico de 1922. Wittgenstein dice: sobre lo que no puede hablarse, se debe guardar silencio. En un libro que se llama Silencio, John Bigenet afirma que la búsqueda por el silencio puede ser un intento de escapar de lo que somos. Cita una obra de teatro de Harold Pinter que se llama Silencio, quien dice: a mi alrededor yace la noche. ¡Qué silencio! Puedo oírme a mí mismo, poner la mano detrás de la oreja y escuchar. Me late el corazón en el oído. ¡Qué silencio! ¿Soy yo? ¿Estoy callado o estoy hablando? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber algo así? Se trata entonces de soportar el silencio del vacío que nos constituye, el silencio de la estructura. Hasta aquí hice esta puntualización y bueno, obviamente me gustaría que conversemos
Gracias, Carlos. Hermoso planteamiento. Contrasta ya de entrada tenemos mucho con qué trabajar. Luis trae todo el referente de la película, la apreciación desde la parte histórica, la parte técnica. Carlos, sirves unos ingredientes muy interesantes, a ver, a discutirlos ahorita con Luis. Introduces el tema del silencio, obviamente, introduces el tema del cuerpo, introduces el tema de, para aquellos que no están familiarizados con el término, lo real lacaniano, aquello que no tiene nombre, aquello que no se puede nombrar, aquello que es del orden del cuerpo y del orden de la angustia. Y haces dos referencias muy interesantes que pienso que pueden ser un puente hacia la posición de Luis, como es, en primer lugar, como Edipo que se arranca los ojos, él se arranca los audífonos. Precioso símil. Dos, buscando cual Orfeo a Eurídice dos veces. Y hiciste una observación que me llama la atención, después de que Luis intervenga, podría ser un punto para discutir y que tiene que ver con lo que para ti es lo que quizás cojea del guión. Los dos coinciden en ese momento extraordinario para aquellos que no hayan visto la película, que para mí es el clímax más extraordinario, que es el final. Los últimos 10 minutos de la película valen no oro, valen platino. Entonces, Luis, te cedo la palabra para que empezar ya a dialogar entre Carlos y tú, a partir de, bueno, ambos puntos de vista y todos poder nutrirnos. Y después de la discusión entre ustedes, el público que ya está empezando a hacer preguntas, ustedes podrán responderme. Luis, por favor. Me encanta estos dos puntos que trae Carlos que conectan con la mitología, con la tragedia, porque, bueno, precisamente lo que nosotros estamos viendo en Sound of Metal es una tragedia, pero desde el punto de toda la definición de pe a pa, si lo vemos desde el mindset de los griegos. Además, como toda tragedia, nosotros estamos viendo esta obra como público y decimos, no te operes, no vendas la van, no lo hagas. O sea, tú ves como todo está ocurriendo lentamente, como cualquier tragedia, y esto se ha podido resolver con una conversación, se ha podido resolver con algún insight que el personaje tuviese para poder elaborar algo, pero bueno, por supuesto, este señor no puede. El personaje de Paul Razzi a mí me encanta y yo creo que junto con este momento donde él se quita este símil que haces con Edipo cuando él se quita el implante, el momento que me termina a mí de cerrar la película es cuando va a pedirle plata a Paul Razzi y Paul Razzi me dice, yo lo que estoy viendo es un adicto, yo estoy viendo un adicto. Ese diálogo es demoledor, 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 demoledor y ahí es cuando en teoría termina como de encajar todo. Yo tengo mi tema con el guión también, con Sound of Metal, no te creas que me parece que es como perfecta. No sé si también sientes que es una película que el último acto es como un apéndice, o sea, lo siento casi como que un epílogo donde venimos con mucha fuerza, fuerza y de pronto va a París, habla con el papá, está con ella. Esto era necesario, pero no sé, yo siento que hay como mucho tiempo muerto que se pudo haber picado sin ningún problema. Y ojo, el director también es editor, lo que a veces es una ventaja o una desventaja. Pero yo creo que la película igual logra, por lo menos para mí me parece que el desarrollo está como muy, 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 muy sólido, entender todo lo que le está pasando por la cabeza a este tipo y cómo él no puede despegarse de esta Eurídice, que de alguna manera también es como aferrarse a este estilo de vida que él ya no puede tener. O sea, el tema aquí es aceptar ese silencio, aceptar y poder escucharse, más aceptación que resignación. Yo creo, por lo menos a mí me gusta verlo así. Te sorprendería la cantidad de veces que he hablado con la gente y me dicen, no, al final él se resigna. Yo, mira, yo no creo que él se haya resignado. Yo creo que más bien es todo lo contrario. O sea, es un final todo lo contrario, esperanzador, duro, durísimo, pero es un final esperanzador. Y
yo siento también que cómo nosotros pasamos, ya hablando como en términos de construcción del sistema de imágenes o como una especie, una suerte de leitmotiv, de esta película que arranca con esta mujer pegando gritos, el hombre dándole la batería, todo este sonido estruendoso, y cómo al final ella cantando esta canción con el papá, dulce, que viene como desde otro lugar, hace que él también como que termine de caerle la locha, ¿no? Como que termine de hacer clic, porque yo siento que esta canción, esta parte cuando ella está cantando con el papá y que él no puede escucharla, es también como uno de esos momentos bisagras donde tú dices, ok, aquí el personaje ya se está dando cuenta de algo que ha debido darse cuenta media hora atrás, pero bueno, ahorita tenía que vivirlo de esta manera. Riz Ahmed lleva toda... Perdóname que te interrumpa ahí, porque justamente, digamos, la canta en el lenguaje materno también, o sea, Ajá. como que eso digamos, él le dice, pero ¿cómo? No sabía que hablabas francés y la canta en francés. Bueno, ella dice, ah, bueno, yo tampoco me acordaba, pero ahora sí. Digamos, es como que evidentemente ella va dando datos de cierto alojamiento en ese lugar, es decir, ya no quiere saber algo efectivamente con él. O sea, lo ama, pero no lo ama, es algo, digamos, en donde hay un punto de vacilación absoluto del lado de ella. Es que yo siento que en ese final uno se da cuenta que ella siguió y que él no. Claro. Y precisamente este personaje que evoluciona, que cambia, la misma actitud del papá. ¿Sabes? Gracias, o sea, por cuidármela, me la Sí, devolviste, sí, sí, etcétera, sí, etcétera. sí, sí, Y él sí. está todavía en esta fantasía, él está todavía en esta fantasía. Mm. Y Riz Ahmed, de verdad, me quito el sombrero porque pasa un poquito como con The Father, pasa como sucede, por ejemplo, Salvando las Distancias, ¿no? Con Joker, que son películas que el actor se monta encima. O sea, yo no me puedo imaginar Sound of Metal con otro actor que no No, sea él. claro. Y la cara de desesperación y cómo transmites con el cuerpo, porque no tienes más Y nada, sino cómo, solamente el y cuerpo. cómo transmite él también con la mirada, que es Claro, la mirada increíble, es digamos, es increíble. una cuestión, es increíble eso. A mí me gusta mucho lo que vos habías dicho en el inicio, digamos, cuando hablaste del kairos, es decir, el Uh -huh. tiempo del alma, ¿no? Entonces, acá efectivamente el alma lo tenemos que ubicar como el desarrollo de una psiquis y Exactamente. evidentemente en ese punto, digamos, que yo tomo efectivamente estas dos cuestiones trágicas, ¿no? El tema del Edipo y de Orfeo de Eurídice, también es porque Lacan en un punto, bueno, al ser psicoanalista, viste, me resuena lo que dice Lacan en función, en la lógica del fantasma, habla del taseo y el sileo, que viene a ser la frontera entre el callar y el decir, ¿no? Donde está el silencio ahí ubicado, donde Lacan dice claramente, dice, el callar no es igual al silencio, Uh ¿no? Por -huh. eso quería destacar el tema del silencio, porque efectivamente el sujeto, digamos, efectivamente no es solamente hecho para Lacan del lenguaje, sino de este tiempo del alma que vos decís, que Lacan lo lleva a un espacio de la intimidad y que no lo llama lenguaje, sino que lo llama la langue, ¿no? En francés, todo junto, escrito la langue. Entonces, ahí es en donde se distingue efectivamente el nombre propio de la persona. Y acá, este muchacho, efectivamente, cuando, digamos, asume efectivamente el silencio, por eso yo digo, ahí se provoca un tiempo cero, digamos, Uh -huh. porque evidentemente a partir de ahí hay algo del umbral, efectivamente, de su deseo, digamos. También me parece muy interesante la posición de Joe, porque efectivamente no solamente actúa como una especie de maestro zen, ¿no es cierto? Sino que tiene en el final
como esto que vos mencionabas cuando le dice, bueno, pero al final me estás hablando como si fueras un adicto, ¿no? Habla desde la ética del analista, es decir, evidentemente él quizás pueda tener la intención e incluso pueda tener el dinero para facilitárselo, pero le dice, no, no, no es así. Vas a tener que irte esta noche. O sea, sin ningún tipo, o sea, como que ahí digamos, el analista no le da ni coraje, ni comprensión, no le da valor, digamos, no lo ubica en un estado confesional, digamos, o sea, marca efectivamente la posición del analista. Y eso me pareció también increíble, digamos, o sea, no puedo yo no pensarlo como analista, a pesar de que lo pienso también como cineasta y bueno, soy bastante, digamos, hincha con el tema del guión, ¿no? Pero, porque a veces es cierto que al protagonista le pasa de todo, ¿no? Es decir, bueno, basta, no le puede pasar tanto, pero bueno, le pasa de todo. Porque aparte, digamos, esta pérdida de audición, efectivamente, viste que no hay como una explicación. El propio médico le dice, bueno, puede ser algo autoinmune, digamos, algo que tiene que ver con el intenso sonido, no sabés si por la heroína también tuvo algún efecto adverso sobre el sistema nervioso, no se sabe, ¿entendés? O sea, como que radicalmente lo deja ahí en una incertidumbre. Bueno, ya hablando como desde un punto de vista arquetipal, Sí, sucede algo interesante porque Paul Rassi, el personaje de Paul Rassi, consteliza el arquetipo de Quirón, que Quirón es el curador herido y que, bueno, Quirón es un arquetipo muy importante dentro de la psicoterapia, por lo menos desde la visión junguiana. Ocurre todo este proceso de contratransferencia precisamente gracias a Quirón, porque yo tengo una herida que se parece a la tuya y hay una retroalimentación entre las heridas. Entonces, desde ese lugar es muy interesante cómo al principio la actitud de Paul Rassi es, bueno, a ver, yo también perdí la audición, no es que nací sordo, es que yo también pasé por esto. Y poco a poco hay como un proceso de retroalimentación, pero llega un momento en el cual el personaje de Riz Ahmed no puede seguir en la dinámica, no puede tolerar lo que viene, porque precisamente yo creo que él al principio veía esta comunidad como una especie de elemento que me va a contener, al igual que en algún punto la música lo contuvo y que la relación lo contuvo, pero llega un momento en el cual sencillamente la ansiedad, la angustia no puede, se desborda y ya este setting, este temenos se pierde por completo, se derrumba por su propia decisión. Y claro, muchas personas me han dicho también viendo Sound of Metal, oye, pero qué mala sangre este tipo, o sea, cómo lo va a dejar en la calle. Pero es que no es él quien lo deja en la calle, es el mismo protagonista que se deja en la calle por las decisiones que claro, él toma, claro, por no poder claro. asimilar e integrar este nuevo estado. Y desde ese lugar también me parece que la película es o sea, no anda con medias tintas, y eso también me gustó. Fíjate, René René dice, el hecho de que el instrumento sea la batería añade un elemento físico de rabia, como si golpeando la batería descargase su ira contra el mundo. Bueno, y también entender que, bueno, la batería automáticamente me conecta con piel, me conecta con lo dionisiaco, me conecta con la emoción. Y dentro de lo dionisiaco está todo este elemento de la emoción que destruye, la emoción que me arranca la piel, la emoción, pues, desde lo dionisíaco es muerte, transformación, y es lo que le Exacto. pasa precisamente a este personaje. fíjate que estás diciendo algo, Luis, que yo quiero rescatar. Él se hace votar. Uh -huh. Fíjate que de una u otra Sí, manera siempre termina en la calle, Uh o -huh. termina en el piso, o termina en un sitio, pero es él, primero, él como elemento, ¿no? Como sujeto que se hace expulsar. Y segundo, hay algo que no hemos tocado, pero que creo que es importante introducirlo, y que tiene que ver como un punto de unión entre lo que los dos desde su óptica están planteando. El tema de la relación del cuerpo y la tecnología.
porque fíjate que a él se le hace una promesa desde la tecnología, donde por su lado él quiere creer y por el otro lado le prometen que si él apuesta a la tecnología, aunque él ahí entregue todo lo que tiene y más allá, él va a escuchar. Sea lo que él quiere escuchar, entre comillas, que es diferente a lo que se escucha. O sea desde lo que le dijeron, cuando le colocan los implantes, que me parece que es una escena crucial, la tecnología no le da el sonido. Entonces creo que sería un punto interesante qué nos ofrece la tecnología y cómo la recibimos y además de eso, qué lección tomamos. Él prefiere el silencio a la tecnología, que es lo que este maestro Zen o este analista le ofrece desde el inicio. Le dice, aquí viene a que aprendas a ser sordo. Aquí vienes Claro, a claro. aceptar tu Ahora, realidad. es importante esto que vos mencionás de la tecnología, porque cuando él, digamos, se opera, efectivamente hace un cambio de tecnología por otra, ¿no es cierto? Es decir, que termina vendiendo absolutamente todos sus equipos, digamos, para efectivamente subrogar, digamos, esa expresión de deseo, digamos, un poco confusa en un sentido, porque hay una advertencia de que, digamos, no va a escuchar efectivamente como él pensaba que iba a escuchar, digamos, y en ese pasaje, ahí yo creo que nuevamente aparece el sujeto en función de la repetición, es decir, que ahí es en donde repite, digamos. Ahí se encuentra otra vez con algo de lo mismo, en un sentido, ¿no? Entonces, por eso menciono que el hecho de que aparezca ese final tan impactante, ¿no? De estar, digamos, varios segundos en silencio y que evidentemente ese silencio también se encarna en el espectador, evidentemente yo ahí eso lo marco como ese tiempo cero, ¿no? De un libro, así que también seguramente Luis va a estar de acuerdo, que es el libro de Joseph Campbell, que es El héroe de las mil caras, ¿no es cierto? Es decir, cómo aparece este protagonista como un héroe, digamos, recorriendo efectivamente un itinerario que está, digamos, en un punto después cero para seguir continuando de otro modo. Ok. De hecho, con... Ah, disculpe. Sí, Quería no, contar algo sí, de Campbell, que precisamente Campbell divide todo este viaje del héroe como en tres grandes momentos, ¿no? Exacto. La partida, la iniciación y el regreso. Y precisamente lo que está pasando con este personaje es el problema del regreso, porque él creía que, bueno, consigo el elixir, consigo obtengo la gracia de los dioses, es que se me devuelve la audición, y el problema es el regreso, porque una de las cosas más interesantes de lo que plantea Campbell es, ok, el héroe logró su cometido, ajá, pero ahora, ¿cómo hace para poder regresar y cómo hace para cohabitar este mundo con lo que aprendió y no lo pierde? Entonces Campbell plantea ahí como varios escenarios de la posesión de los dos mundos, o la persona se queda pegada, se queda en este mundo de fantasías, y es precisamente lo que él no puede. O sea, él quiere, no es ni sordomudo, tampoco llega a estar en silencio. Hay uno de estos aforismos durísimos de Porcha, que es peor que un fascista, es un fascista a medias. Y es precisamente lo que le sucede a él, porque no está ni aquí ni allá. Y es tal cual, o sea, no es ni sordo, pero tampoco puede escuchar. Y cuando él Claro. decide, ok, definitivamente tengo que hacer como ese último cruce del umbral y ya volver a ese punto cero, y bueno, de aquí en adelante veo hacia dónde voy, es que obtiene esa iluminación, ¿no? Este momento de silencio que es yo, magistral, yo hermoso. quisiera pedirles disculpas un momento, pero quisiera invitar a los asistentes
a que formulen sus preguntas y sus intervenciones por el chat para poder leérselas a Carlos Gustavo de Luis. Y no puedo resistir a la tentación. Entre nosotros está otro amigo y uno de nuestros más importantes directores de orquesta, el maestro Alfredo Rugeles. Y Alfredo, sería extraordinario cualquier intervención que puedas hacer como músico y como director de orquesta, lo que implica quedarse sordo. Si quieres participar, bienvenido. Por favor, sus preguntas, sus intervenciones. Aprovechemos a Luis Bonti y a Carlos Gustavo Mota. Entonces, adelante. Gracias, René, por tu pregunta. Ese punto, a ver, ¿alguna pregunta ahorita? Bien, Carlos, no sé si tú quieres puntuar algo de lo que dijo Luis. No, porque estoy de acuerdo, digamos, con las observaciones de Luis y, digamos, por eso también él me hizo recordar bastante el libro de Campbell y, bueno, y acabó, digamos, diciendo ese itinerario del héroe que efectivamente está en relación a la partida, la iniciación y el regreso. Estoy completamente de acuerdo. Ok. En el chat, Janine Santos escribió algo. A ver, que no la veo. Janine Santos, buenísimo. Para mí lo que se logró con la edición de sonido es magistral, habernos hecho sentir la impotencia de la sordera progresivamente y luego la impotencia de la interpretación tecnológica del sonido. Bello. Bella apreciación. De hecho, lo interesante, que también me parece que es como un punto clave, es cuando a él le ponen el aparato y el médico le dice, tú realmente no estás escuchando, o sea, tu cerebro Sí. te está engañando. Es como el cuento de, bueno, de alguna forma todo esto recae, porque siempre ha estado recayendo sobre ti, sobre esta manera de poder integrar este nuevo estado que él no termina de hacer. O sea, él no termina de aceptar que se está quedando sordo, no termina de aceptar que el aparato no es una solución, no termina de aceptar que aunque tenga el aparato, no va a seguir tocando, no va a poder tener esta vida de nómada que tenía con la mujer, etcétera. Y otra imagen que quiero rescatar, que me parece que es poderosísima, es la van en la que ellos están viajando, en este auto casa rodante, que de alguna manera, eso pasa mucho en las road movies, que el carro termina siendo como una metáfora del ego del protagonista. Y bueno, nosotros vemos como al principio está estacionado y como poco a poco se va despedazando, se va despedazando, se va despedazando hasta que, bueno, desaparece por completo. Y es bueno lo que de alguna manera le está sucediendo al personaje de Riz Ahmed, que tiene como un ego muy frágil que está atado a dos, tres cosas y que por completo la película lo tambalea, le quita la alfombra del suelo y hace que se caiga para que pueda haber una posibilidad de integrar contenido nuevo. Interesante esa observación, Luis. Y el vínculo con Nomadland. Sí, Tenemos este ajá, año exactamente. Son dos películas. Dos películas donde el carro es el protagonista. Sí. Y fíjate, Rita está haciendo una pregunta. Si pudiera haber alguna relación entre la separación de Lu y el protagonista, querer retroceder al silencio y perder el estímulo de avanzar en una nueva forma de vivir. Esa pregunta tiene dos lecturas desde lo que Rita está preguntando en cuanto a la relación de pareja, o sea, el antes y después de la relación de pareja, la ruptura y el deseo de avanzar o no. Y no puedo dejar la observación y la comparación con Nomadland, porque también plantea el carro, la forma de vida a través del carro y el tema de la relación de pareja. Si una relación de pareja que se termina nos permite avanzar o quedarnos atrapados ahí. Incluso Carlos hizo una observación acerca del tema de el goce y el atrapamiento del sujeto en ese punto, ¿no? Luis Elena Díaz asume y acepta su condición de adicto, de sordo, de todas sus carencias. Yo quiero pensar que se acepta, no se resigna, dice Janine Santos. Y yo quisiera decir que creo que, y me disculpan todos, que lo del adicto es una excusa del guión
que puede ser cualquier otra cosa, porque creo que lo de la adicción es lo que menos pesa y me disculpan dentro de la película. No sé qué opinan ustedes. Aquí les dejo la observación de Luis Elena, de Janine y de Rita. Lo que pasa es que, digamos, en relación al tema de la adicción, digamos, en realidad, independientemente que, digamos, el lugar hay casi todos como adictos en recuperación, lo que aparece efectivamente, digamos, como la adicción es la relación entre ellos, digamos, entre efectivamente Rubén y Lu, digamos, de manera previa incluso, qué es lo que en algún momento el psicoanálisis de orientación lacaniana puede llamar el partener síntoma, digamos. Entonces ahí efectivamente, digamos, el nivel de toxicidad, digamos, estaría dado en el vínculo que ellos tienen, digamos, en una especie incluso de imaginario de triunfo de ambos a partir de querer grabar, hacer giras, etcétera, etcétera. Y en realidad, digamos, pareciera que la misma dificultad que tienen entre ellos, digamos, y la dificultad de ella, porque queda bastante claro, digamos, el tema, por lo menos para mí, de lo que ella se inflige en su propio cuerpo, es decir, cómo aparece esta cuestión o del cutting o de cortarse o algo por el estilo, es decir, como que los aleja efectivamente a ambos del resultado esperado de la grabación, de la promesa de la música, etcétera, etcétera. Digamos, en ese sentido, digamos, no es esa clase de películas que aparecen los protagonistas como súper exitosos y que después justamente por el tema del éxito se van perdiendo a lo largo del éxito, ¿no? Acá aparecen efectivamente el propio padre de ella, los trata como de gitanos, digamos, ¿no? Digamos, también es cierto que él los trata de gitanos porque el padre tiene una posición bastante burguesa, es rico, digamos, no entiende muy bien cómo efectivamente ellos pueden hacer el dinero de ese modo, ¿no? Entonces, evidentemente no los entiende. Pero tampoco, digamos, el hecho de que vivan de ese modo como muestra la película quiere decir que ellos estaban libres. A mí me parece que no estaban absolutamente para nada libres, digamos, y sobre todo él. Porque, digamos, cuando él, digamos, obviamente, ¿no? A cualquiera de nosotros pasaría que, digamos, va perdiendo la audición, digamos, se desespera, inmediatamente piensa en esa operación y él tiene un imaginario de la escucha, es decir, un imaginario del resultado de la operación. Él, digamos, en ese sentido es un incauto, piensa que esa operación, que sale lo que sale, le va a permitir escuchar como antes, ¿no? Como decía Luis, o sea, escuchar como antes, tocar como antes. Bueno, efectivamente nada de eso va a pasar. Ninguno de los médicos también allá en Estados Unidos, los médicos, porque también marca la posición de la medicina no sé si se cortó, ¿se cortó? No, ¿Se está cortó o no? perfecto. Está perfecto, Carlos. Digamos, marca también la posición de la medicina en Estados Unidos, ¿no? Que si uno no tiene realmente un puto seguro, efectivamente puede estar desalojado del sistema de salud, digamos, y creo que es un tema, ¿no? Que efectivamente, Sí. o sea, por eso digo, la película plantea tantos temas de Bueno, manera increíble y en gente también que es muy joven, porque esto, digamos, de la falta de un seguro médico lo podría pensar, por ejemplo, una persona
en un estado adulto. Y sin embargo, acá vemos que hay un imprevisto, y en el imprevisto, digamos, efectivamente, si no hay un seguro, ¿qué pasa, no? Sí, fíjate que aquí tenemos uno, la pregunta de Rita, la de retroceder al silencio y perder el estímulo de avanzar en una nueva forma de vivir. Y Lorena Greñas, gracias Lorena por estar aquí presente. Lorena nos escribe, es la nueva directora de la Red de Cine y Psicoanálisis de la ANEL. Está haciendo una observación muy interesante porque fíjense que plantea la dificultad para la escritura. No solamente la dificultad para aceptar aprender un nuevo lenguaje, sino, escribe Lorena, para estar en silencio en las mañanas y escribir, y en un momento rayar y escribir algunas palabras. Y luego acota Lorena, disculpen, tengo problemas con el teclado. Todos tenemos dificultad con la escritura, Lorena. ¿Qué dices, Luis? Yo quisiera, antes de ir a lo de Lorena, quisiera rescatar un punto que trajo Carlos con la pregunta anterior. Rafael López Pedraza, un arquetipalista sumamente importante, al nivel de James Hillman, vivió mucho tiempo acá en Venezuela, cubano. Él hablaba de algo que es el síndrome del castillo encantado. Y el síndrome del castillo encantado es que, bueno, esta pareja, él lo explica en Eros y Psique. Eros y Psique están viviendo una relación, pues, aparentemente tomando este cuento que está dentro del Asno de Oro de Apuleyo. Ellos están perfectos, pero ahí no hay movimiento psíquico. Ahí lo que hay es una parálisis. Y ellos han podido estar viviendo hasta los 100 años como gitanos, viviendo de toque en toque, y ahí no había posibilidad de integrar contenido nuevo, no había posibilidad de evolución, no había nada. Ellos estaban paralizados y tenía que ocurrir esto para que hubiese una posibilidad de dinamizar esa dinámica. Pero ellos estaban en su castillo encantados, a pesar de todo lo malo, a pesar de toda la cosa. De hecho, el papá los trata no solamente como si fuesen gitanos, sino como si fuesen adolescentes. O sea, el papá casi que dice, eso fue una etapa. Así como, no sé, cuando un niño tiene 14 años y es emo, no sé, le da por ser otaku, qué sé yo, bueno, es una etapa. Le dio la etapa de vivir como gitana. Y con el tema de la escritura, me parece que es muy poderoso porque de alguna manera cuando tú tienes la posibilidad de darle un significado a algo, ¿qué es lo que hace el ego? ¿Cómo se construye el ego? A través de significados. O sea, yo soy esto, yo soy aquello, yo me identifico con esto y con aquello. ¿Qué es lo que hace una imagen? La imagen me da la posibilidad de movilizar la psique, de que haya trabajo. Entonces, si no tengo palabras y si no tengo imágenes, estoy completamente en parálisis. Y yo creo que lo que hace este personaje de Paul Rassi es de alguna manera, mira, vamos a crear una nueva red de significados, vamos a crear con la palabra algo de lo que te puedas hacer para a partir de ahí comenzar a trabajar. De nuevo, yo coincido por completo con esta visión que tiene Carlos de Paul Rassi como un terapeuta. O sea, vamos a ponerle nombre a esto, o sea, vamos a dialogar con la enfermedad. Y de hecho, todo esto es sabido por ustedes, una persona que está atravesando una enfermedad, sea un cáncer o una enfermedad degenerativa, etcétera, más allá del tratamiento, lo primero que se dice es, bueno, vamos a ir a terapia, porque de alguna manera a través de esa curación por la palabra de la que hablaba Freud, hay una posibilidad de mover y de dinamizar la psique y de que pasen cosas. Yo siento que esa es la respuesta a este ejercicio de sentarse a escribir. Buenísimo. Luis, ¿tú quieres dar unas palabras para poder cerrar este foro y luego le damos la palabra a Carlos Gustavo para poder despedirnos? No sé si quieres, Carlos Gustavo, decir algo y después cerramos Sí, rapidito los dos. sí, Como sí, para... como Chévere. desee. Vale, vale. A lo mejor, digamos, el tema de la escritura, digamos, también, digamos, es una metáfora, una especie de propuesta que le hace este maestro Zen, digamos, ¿no? Porque, digamos, lo que le propone es, como cualquier maestro Zen, digamos, hay una apariencia de lo absurdo, ¿no? Esta apariencia de lo absurdo es el camino a lo simbólico.
Entonces, efectivamente, yo detecto que hay una conexión entre palabra y goce a través del silencio, ¿no? Entonces, esta conexión entre palabra y goce a través del silencio es muy semejante a lo que un músico efectivamente está pensando en lo que significa la pausa o el silencio en una partitura musical. Entonces, me parece que por ahí hay algo que eh, esa emergencia de lo real en Rubén provocó una interrupción de la palabra, digamos, y efectivamente emergió la cuestión del goce. Entonces, la propuesta de la escritura está muy acorde efectivamente con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, hable y asocie libremente, no importa lo absurdo que sea, usted hable, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera hay una propuesta de este maestro para que efectivamente la palabra escrita, digamos, pueda ser escuchada por él, por el propio Rubén, digamos. Es bueno, una opinión sobre este punto, ¿no? de la escritura que aparece en, en esta película. Gracias, Carlos. Luis. Yo quisiera cerrar con una cita de Aleister Crowley en el libro de Todd, que me parece que es una maravilla. Crowley dice: de entre todas las virtudes mágicas y místicas, de todas las gracias del alma y de todos los logros del espíritu, ninguno ha sido tan malentendido, aun cuando se haya percibido en su totalidad, como el silencio. Sería imposible enumerar los errores más comunes. Es más, puede decirse que pensar en él constituye en sí mismo un error, pues su naturaleza es existencia pura, es decir, nada, ya que está más allá del intelecto o la intuición. Yo siento que ese estado es el que logra conseguir el protagonista al final. Perfecto, Luis. Yo quiero, para poder cerrar, hay dos puntualizaciones. Luis Elena Díaz, que marca es adicto, y una pregunta que me hace, y yo prefiero verlo en su dimensión como persona y su transformación como sujeto, en su dimensión humana, que es lo hermoso que para mí plantea la película, y especialmente ese gran final. Y obviamente un maestro como Alfredo Rugeles trae una acotación. Beethoven es la cita perfecta. Alfredo Rugeles nos escribe: la película es realmente extraordinaria, me impactó mucho. Creo que el protagonista hace un papel ejemplar y el sonido es un gran logro técnico, sin duda alguna. A mí como músico me hizo pensar en Beethoven, quien a lo largo de su vida vivió esa tragedia de perder la audición. De hecho, cuando se estrenó la novena sinfonía ya no escuchaba absolutamente nada. Sin embargo, escribió la música tan maravillosa que hoy podemos disfrutar y admirar. Me puedo imaginar el drama y lo duro que debe haber sido pasar por todo ese trance durante años. Yo me parece que esa acotación, ese traer a Beethoven en este momento es estupendo, y creo que Carlos Gustavo Mota y Luis Bond han trascendido incluso las posiciones particulares teóricas para poder darnos un diálogo hermoso, hipernutritivo en cuanto a todo lo que podemos extraer acerca de esta película y que nos deja como reflexión para nosotros como seres humanos. Quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Luis, como siempre, de la casa, gracias. Carlos Gustavo, gracias mil por estar con nosotros. No, Y a por todos favor, ustedes, gracias a ustedes. y a todos ustedes, recordarles que Luis Bond mañana inicia. Cuéntanos quiénes vas a tratar. Afrodita. Ares, Afrodita, Hefesto y Atenea. Nada más y nada menos. Tronco de familia. Y Carlos Gustavo, tú vas a empezar con el autorretrato. La diferencia entre autorretrato y autobiografía, y vamos a tomar una película de Bertov, El hombre de la cámara,
y veremos si es un autorretrato o una autobiografía. Vale. Pueden seguirnos en Instagram, @culturamundis.